Voy a colocar, por favor, en el mero centro, si acaso cargadito a la izquierda para que el frente ocupe mayor espacio a nuestra derecha. Pero más o menos detectamos el cubo, la forma cúbica. Aquí justo en el centro vamos a poner la cara del cubo mayor, del cubo frontal, de la parte frontal del cubo, perdón. Y luego lo vamos a darle la profundidad hacia la izquierda. Así que me van siguiendo, por favor. Esa es la parte de arriba, por ejemplo, el alto del cubo. Vamos a tratar, por favor, también de no presionar tan fuerte el lápiz porque esa es la primera parte del dibujo que solamente vamos a estructurar con figuras geométricas. Recuérdenlo. Ahí está, miren, si se fijan, no es una caja o un cuadrado totalmente recto o lineal, sino tiene un poquito de curvas, como más esponjadito. Esa es la parte del frente. Tiene una ligera inclinación, ¿eh? Yo le voy a dar esa pequeña inclinación de la carretera. Como que la fotografía está un poquito inclinada. Se puede poner derecho, ¿no? Igual le podemos mostrar así, pero esa inclinación me gusta cómo se ve así como en perspectiva. Luego, en la parte de lateral, el de este costado, aquí se completa esta zona que también es una cara cuadrada, pero con una ligera curva. Observen hacia abajo, también con una pequeña curva, y aquí hace un ligero ángulo hacia arriba. De hecho, ese ángulo es aquí en la hoja horizontal totalmente, el otro está un poquito inclinado. Bien, si esto fuera transparente, como lo vemos ahí en la referencia, tendría los vértices con unión hacia atrás y hacia adentro. Y de hecho, si es transparente en esta parte superior de la cabina, más o menos llega como al centro de toda la cara frontal y luego se une en la parte de atrás. Esto lo hago con línea punteada para que se pueda entender que es la parte trasera, ¿no? Permítanme, déjenme enfoco porque creo que se está desenfocando. Ahí está el enfoque fijo. Ahí está. Bien. Formamos aquí el cubito, la transparencia en la parte de atrás. Hacia abajo también la transparencia puede ser importante. La cara inferior o la base de este cubo no se ve, pero creo que nos conviene mucho para lograr entender la formación del cubo y poder visualizarlo de manera tridimensional. Lo aplico igual de manera transparente. Ahí está el cubo. No importa, muchachos, si les queda un poquito más alto, más chaparro, no pasa nada y es lo que más me interesa que hagan de acuerdo al estilo que ustedes tienen. Si les queda más alto, se va a ver bien de todas maneras. Si les queda más chaparro, hay autos que están así mucho más planos o bajos. Si les queda más ancho, hay diseños también. Lo que les comentaba de esa referencia de abajo, es que se puede modificar y al final puede resultar en un diseño bastante padre si dejas que fluya tu dibujo y no busques que tenga una copia idéntica. Así que déjense llevar por eh, por su manera de dibujar. Poco a poquito la perfección se va adquiriendo por la práctica. Así que, para empezar, no se preocupen si queda ligeramente diferente. Ahora, en el frente ya tenemos el primer cubo. Al frente voy a tratar de colocar esa figura que puse en azul, detectando primero de lo alto. Si se fijan, está un poquito más arriba de la mitad, dejando el sobrante para la ventana del parabrisas. Y voy a colocar, se me hace que este lo voy a hacer con bicolor. Voy a colocar con azul mejor. Este prisma que va a ser la unión o la adaptación hacia el cubo. Imagínate como los Legos estos, no, no es cierto, son los, bueno, Lego también tiene, pero
los megablock. ¿Se acuerdan o han visto los megablock que tienen formas de diferentes estructuras? Hay una estructura que se le parece a esta figura. Voy a colocar primero la cara que se une al cubo y luego hacia el frente voy a achicar o a ajustar un poquito más en menor cantidad. La punta casi termina en triángulo y le doy la forma como de triángulo aquí en el lateral. Este lateral va a ser triangular y en la parte derecha tiene la curva hacia afuera. Espero que se logre entender esta estructura. Bien, y si no, por favor, váyanme comentando si tienen alguna duda. Esa forma en prisma la vemos mucho, repito, en figuras como de Lego o Megablock, esas estructuras geométricas que luego se van montando una con otra, ¿no? Y generas figuras interesantes. Ahí está la parte del frente. Para que tengan un mayor entendimiento, muchachos, vamos a colocarle la figura de las polveras. Esto lo voy a hacer con mi lápiz. Pero antes, muy importante. Nos conviene muchísimo señalar el centro. Este lo voy a hacer con rojo. El centro del parabrisas y el centro de la tapa del cofre al frente. Marquen el centro desde arriba en el parabrisas, la mitad, y luego de esa mitad hacia la punta marcamos el centro de la misma manera, que de hecho también se va a dibujar. Bien, ese sería el centro de la tapa del cofre. Bien, ahora hacia los laterales voy a colocar una línea guía que va a ser para la defensa, pero no le voy a dar todavía el detalle. Aquí coloco la línea horizontal que rebasa de lado a lado para la defensa. Y si observan la forma de la defensa, perdón, la forma de las polveras, tiene una forma como de gota, pero una gota que en la punta no es circular, sino es un poquito plana. Aquí se adapta la forma un poco más plana de la polvera, se adapta al prisma, pero no llega hasta arriba, se queda más o menos un poquito arriba de la mitad o de la altura de la tapa del cofre y baja por la izquierda haciendo esta formita de la gota. Observen, la gota comienza desde la parte trasera de la llanta y termina al frente, haciendo en este lateral el arco donde va a quedar dentro la llanta. Pero observen, tiene una forma como de gota. Bien, ahí está la formita de la gota. Bien. ¿Dudas hasta este punto? Vamos ahora a colocarle del otro lado la misma forma de la gota, pero como no se ve de dónde nace la gotita, aquí solamente completamos el frente con una figura en lugar de circular, o si la quieren hacer circular también es válido, pero tiene una estructura ligeramente más plana en la base. Una vez teniendo estas figuras, vamos a tratar de colocar los focos. Aquí yo voy a cambiar de lapicito y vamos a intentar hacerlo a la misma altura. Comenzamos con ya sea el de la izquierda o el de la derecha, pero una vez haciendo uno tenemos que hacerlo el otro exactamente equilibrado o en la misma posición, con línea doble de preferencia. Antes voy a limpiar un poquito esta parte que queda sobre la polvera en la parte de abajo, porque aquí, para que no me estorbe al momento de dibujar el foco.
Bien, observamos y colocamos con línea doble de preferencia. Aquí pueden jugar con la forma, con el tamaño, con la proporción, mientras estén equilibrados uno del lado del otro. Colocamos el primero y en la parte interna o en la parte externa, como ustedes gusten, hacemos la línea doble. Aquí ya comenzamos con un poquito la definición, muchachos. Si gustan, por favor, antes de continuar con el resto, les recomiendo mucho limpiar, en caso de que hayan marcado mucho la estructura de los cubos, limpiar un poquito con la goma moldeable. En caso de que hayan marcado mucho el trazo de los cubos, la primera parte del boceto. Si no, si les agrada que se vea el boceto y lo realizaron muy clarito desde el inicio, pues así lo pueden dejar. Ahora, el otro foco, a la misma altura, voy a tratar de colocar una línea guía hacia el otro extremo que me ayude a colocarla en la misma posición, misma altura, tanto de abajo como de arriba. Que quede exactamente en la misma posición. Si no hacemos esto, si no hacemos líneas guía, muy seguramente va a quedar un poquito desfasado, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Colocamos la forma tratando de que quede igual, lo más parecido posible, porque como son dos elementos simétricos, aquí sí necesitamos que queden igualitos, como, bueno, no un efecto espejo, pero sí simétricos, equilibrados. Línea doble y ahí está. Bien, hay una pequeña textura interesante en los focos que normalmente se hace como una textura de malla o textura cruzada. Si observan, hay unas partes donde tiene un poquito mayor de sombra. Ahí voy a hacer una textura cruzada así, como horizontal y vertical, ¿no? Texturita horizontal y vertical. Solo en las partes donde observemos en el foco un poquito de mayor color o sombra, ahí colocamos. Y hay un pequeño destello del foco que lleva las luces prendidas, donde también nos conviene hacer el mapeo de la luz. Aquí el mapita de la luz tiene forma como cónica, con algunos mapitas. Muy bien. Ahora vamos a tratar de hacerlo igual en del otro lado. Hacerlo un poquito más. Observando la sombra, colocamos textura vertical y horizontal. Textura vertical, horizontal, algún mapeo de la luz. Lo más similar que se pueda. No tiene que ser algo sumamente realista porque no se trata de un enfoque realista. Déjenme reduzco tantito más el bochito para que se vea mejor mi dibujo. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Vamos ahora. Este pequeño, ahí está. Bien, vamos ahora a darle el detalle, por favor, de preferencia en la tapa del cofre hacia el frente. Una vez teniendo ya, déjenme una vez quito las líneas guía. Estas ya no nos van a servir. Bien, al frente, en la tapa del cofre, muchachos, vamos a tratar de definirlo lo mejor posible. Aquí se atraviesa, de hecho, un foquito. Si quieren, de una vez vamos a dibujar un espejo lateral. Antes de hacer la línea del cofre, creo que nos conviene primero colocar el detalle aquí del espejito. Pueden modificarlo, pueden diseñarlo a su gusto, pueden hacer algunos ligeros cambios en donde sencillamente tenga los elementos correctos o elementos necesarios para el diseño, pero pueden ser en un estilo diferente.
Ahí, por ejemplo, el foquito, perdón, el espejo lateral tiene una sombra como en triángulo. Tiene esta como Y así horizontal, donde lleva sombras aquí en los laterales y en la parte de abajo. Eso es importante también colocarlo porque cuando lleguemos al color, vamos a comenzar con las sombras y eso es lo primero que vamos a marcar. Del otro lado también, como están equilibrados, hay que hacer una línea guía a la misma altura que pase del otro lado, del otro extremo, y que quede de preferencia al mismo tamaño, misma posición y mismo diseño. A menos que le quieras poner un espejo diferente en diseño, que pues, también puede ser posible, ¿por qué no? Ahí la sombrita. Ahora sí, la tapa del cofre. En la parte superior, donde está pegado al parabrisas, no es todavía el marco de la ventana, es apenas el diseño del cofre, donde se une a la ventana. Luego aquí detrás del espejo lateral, voy a colocar la línea como viene en la línea guía de la estructura geométrica y en la base. Ay, aquí tenemos que poner el soporte este tubular. Bueno, aquí me voy a frenar un poquito. Del otro lado también. Lo voy a dejar incompleto en la parte de abajo porque necesitamos darle la estructura tubular al frente. Continuemos por ahí. Nos conviene primero iniciar por la placa que está justo en el centro. Como ya tenemos aquí el centro definido y marcado, vamos a colocarle por favor la estructura rectangular. Si quieres colocarle las letras al final, de preferencia, realízalas. Ahorita vamos a hacer toda la estructura primero. La defensa, que quede bien alineada. Pueden exagerar en el diseño, pueden proponer un estilo diferente, eh, más grande, más marcado, con más cuadrado, con algunos elementos ahí o accesorios que quieran agregar. Voy a colocarlo del otro lado. Ahí está. Hay un cambio de luz y de sombra, justo, bueno, casi a la mitad. Aquí parto a la mitad y en la zona de abajo voy a marcar un pequeño sombreado para que se vea la parte como cóncava de esta pieza de metal. Bien, en la parte de abajo. Ahora tiene dos soportes aquí en los laterales, a los lados de la placa, entre la placa y el foco. Voy a borrar un poquito para que no me estorbe y quede encima como un postecito vertical, ¿no? Lo mismo, muchachos, tiene una ligera curvatura, un ligero doblez que de preferencia le incluimos un poquito de sombra para que se vea la estructura metálica, esos brillos característicos y reflejos del metal. Es importante definirlo en este dibujo y en esta pieza en particular. Ahí están los dos soportes verticales. Voy con el horizontal, que es como un tubo tal cual, que quede bien equilibrado. Pasa de lado a lado en los postes, lo rebasa y se conecta a la defensa en la parte de arriba. Aquí voy a limpiar un poquito esta parte para que quede por encima. Conectamos el tubo y ahora sí ya queda listo. Tiene una sombra también a la mitad, todo ese tubito, que si bien el detalle es pequeño, podemos dejarlo hasta el final. Ya cuando vayamos hacia el color o a la tinta, ahí le marcamos.
pero mientras se puede quedar así. Hay otros dos focos, muchachos, como de niebla, debajo de los focos grandes, detrás de la estructura tubular. Aquí hay otros dos foquitos que apenas se alcanza a ver una parte. También tiene una textura horizontal, algunas lineecitas que de a la misma altura, bien equilibrado. En el huequito, si les quedó ahí espacio, ahí colocamos esos poquitos. Tiene otros accesorios por ahí, pero sí, ya depende de ustedes si el dibujo les permite y tienen suficiente espacio, agregarle los demás accesorios que tiene como una rendija, una rejilla. Y si no, vamos a la tapa del cofre nuevamente. Tiene una manija en el centro, detrás de la estructura tubular, de donde normalmente se levanta aquí la tapa. La colocamos y sobre la línea central que dibujamos en la guía, también marcamos con línea doble de preferencia. Esa también es una estructura metálica. Hágalo lo más sencillo que puedan. Y hay una pequeña dibujo de como un suaje, como un relieve, un bajo relieve en los lados de cada mitad. Si observan, tiene como un bajo relieve haciendo una figura prácticamente triangular. Esa la voy a definir con línea doble, pero muy fina. Parecen como forma de alas, ¿no? Miren, aquí está una a la izquierda y le voy a poner en algunas zonas una línea doble para definir un poquito el brillo. También es parte del mapeo. Ahí está una a la izquierda y otra a la derecha. Traten de que queden a la misma altura, que es muy importante esta parte porque de aquí vamos a sacar dónde queremos ubicar las sombras y las luces cuando vayamos al color. Ahí está, tanto a la izquierda como a la derecha. Muy bien, aquí mismo para dejar esto ya listo, tiene también otro mapa pero de sombra, que ese también me conviene mucho marcarlo porque aquí es donde vamos a iniciar con el color. Este mapeo de la sombra en la parte de arriba. Hacemos la silueta tanto de la sombra como de la luz. Aquí hay una lucecita como triangular. Es importante nada más tomarlo en cuenta cuando vayamos al color, observar cuál es la sombra, cuál es la luz. La sombra incluso la podemos marcar con una tachita si creen que se van a perder un poquito. Marcarla con una tachita para ya con el color de sombra detectar cuáles son y dónde lo vamos o debemos colocar. Aquí en el costado de igual manera hay un brillo que también mapeo. A la izquierda hay otro brillito y mapeamos. Bien, ahí ya tenemos la estructura principal. Toda la tapa del cofre delantera ya está lista. Ahora, esto mismo vamos a intentar hacer en las polveras o los guardafangos. Definimos primero toda la pieza. Que bueno, nada más es una, la otra está un tanto incompleta. Definimos toda la pieza, el arco donde va a quedar la llanta y se une aquí en la base pegadito a la estructura tubular. La base de la gota que habíamos dicho de la polvera, pues ya no se alcanzaría a ver. Pero lo que sí, y es muy importante, el mapeo de las sombras. Observen, aquí del lado izquierdo tiene una sombra. Incluso hasta la podemos achurar un poquito. En la parte de arriba hay una luz. Más o menos. Tiene una forma interesante de dibujar. Vean la estructura de la luz. En la parte de arriba
Como lleva sombra, la podemos achurar. Bien, es muy importante planear también los dibujos. Aquí tiene otra sombrita que la achuramos. En la parte de abajo, bien, achuramos un poquito, nada más no se vayan a confundir demasiado. Creo que con ese ya puede verse muy completo. En la parte derecha también definimos el marco de la polvera. La sombra, rellenamos un poco con línea. Por acá arribita está, si observan la sombrita del espejo lateral. Y también la luz, que tiene una forma así como de vela derretida, ¿no? Está bien para los reflejos de las luces. Ahí está, creo que con eso el frente ya lo tenemos listo. Antes de las llantas, creo que es más conveniente completar la ventana frontal del parabrisas. Así que vamos a continuar con esta parte. Como ya tenemos la cabina, todo el cubito completito, intentemos estructurar dentro del área como un visor. Y digo dentro del área porque no debe estar colocado a la orilla. En los bordes lleva un soporte con línea doble, así que dentro del área colocamos con línea doble. Incluso le pueden dar una forma más interesante. Se ve padre el diseño, que está así como gogles, ¿no? Como gordito aquí las esquinas redondeadas en arco, así la base de la ventana del parabrisas. Hacemos un diseño interesante. Igual arriba, las esquinas van redondeaditas, casi todas están redondeadas, pero en el bochito es aún más marcado esa redondez. Aquí le voy a inclinar un poquito porque la perspectiva no debe verse tan vertical, es un poco más en diagonal. Muy bien, la parte superior, dibujo el arco. Y ahora, esa es la primera línea. Voy con la línea doble. Puede ser dentro o afuera, como ustedes prefieran. Yo lo voy a colocar dentro para que se vea todavía más bonito. Línea doble. Esta línea doble prácticamente es el soporte que une o la adhesión que tiene entre la estructura metálica, la carrocería, con el vidrio. Tiene una unión, a veces tiene un aspecto como aluminio, en otras ocasiones es como una goma, pero aquí hay que hacer la línea doble. Antes de hacer los detalles interiores, muy bien, Servi, muchas gracias. Ahorita quienes gusten compartirnos su avance lo pueden mandar aquí en el chat para ponerlo en la pantalla y hacerlo, mostrarlo aquí en la grabación también, quienes lo vayan a ver en la grabación. Antes de continuar con el resto, nos conviene completar aquí el espejo retrovisor. Podemos hacer un ganchito o el soporte y el rectángulo del espejo, así igual redondeadito. Normalmente los bochitos tienen un diseño bastante noble, con muchas piezas circulares o redondeadas. Al mismo tiempo, detectamos la sombra y la achuramos un poco. Ahorita vamos con la parte interior. Me conviene primero completar o terminar las ventanas laterales antes de dibujar lo interno. Ahora voy con la estructura de los laterales. Aquí en el soporte que mencionaba a los lados del parabrisas, tiene un grosor que aquí ya se coloca dentro de la línea del cubo. Voy a comenzar con este lateral. Tiene un poquito más baja la línea
de la ventana con respecto al parabrisas frontal. Hacemos primero toda la ventana de inicio a fin y ahorita la partimos en dos con un soporte ahí en el centro. Igual con curvita, una especie de arco. Si logran recordar, me imagino que todos en algún momento han visto un bochito de estos. La parte de atrás no tiene un ángulo así cuadradito, sino es toda una sola línea curva desde arriba hasta atrás. Miren, aquí les comparto el de Gabriel. Así es como va. Muchísimas gracias, Gabriel. La canción suena trabándose. La canción se está trabando. A lo mejor es tu internet, Gabriel. Aquí no me marca, o alguien más le marca también, muchachos, hay un poquito de interferencia en el internet. ¿Sí? Medio trabada, dice Sevis. Bueno, ahorita esperemos que se arregle. Vamos a continuar aquí con el lateral. Hacemos una ventana completa y luego la partimos más o menos a la mitad con un soporte que va a quedar en el frente. Aquí le voy a borrar donde va a quedar en el centro del soporte. El frente va a quedar una ventana con 4 lados, cuadradita, y en la parte de atrás va a quedar triangular. Ahí está. Si observan es un poquito más abajo. No está totalmente alineado a la ventana frontal del parabrisas. Bien. Ahora me voy a acercar a esta parte un poco para tratar de ver mejor el detalle. Ahí está, vean. Al frente también, muchachos, aquí me faltó hacer esta un poquito más en trapecio al frente, un poquito más triangular. Porque en esta zona tiene otra ventanilla que es para... ay, ¿cómo se llama? Híjole, esta ventanita que se abre aparte es para... Ay, lo sabía y se me está yendo. ¿Alguien sabe para qué es esa ventanita? Es para que circule el aire, es una... ay, se me fue la palabra. Pero bueno, es una ventanita adicional dentro de la ventana grande. La tienen también incluso los camiones. Bien, colocamos ahí la división. Ahora, el soporte, muchachos, también tiene línea doble. Bueno, todas las ventanas tienen línea doble, solamente que se ve únicamente en el borde interior. Aquí, por ejemplo, le pongo la línea doble, pero hacia adentro. En el lado derecho no se va a ver para que pueda tener un bajo relieve o profundidad. En la ventana trasera triangular también tiene la línea doble, pero únicamente del lado izquierdo, y del lado derecho ese soporte hace que se vea relieve hacia afuera. Es muy importante detectar todas esas partes de relieve. Ahora ya tenemos ambos diseños. Las ventanas laterales del otro lado se alcanzan a ver por dentro. Tratemos de hacer en este mismo diseño que ya dibujamos en el lateral de su lado derecho, de nuestro lado izquierdo, las ventanas al interior con la misma estructura. Es decir, la ventana del frente es cuadrada y la ventana de atrás es triangular. Si observan aquí en la perspectiva no se alcanza a ver una esquina de la ventana frontal. Y vamos a intentar hacer primero toda la pieza, toda la pieza, como lo hicimos en el anterior. Así con esa curvatura hacia atrás y le dividimos el soporte por en medio. Se ve muy claro
aquí la división, la formación de la ventana y limpiar aquí la estructura para el soporte. Y voy a colocar o agregar las líneas dobles que también van en este borde, solamente en la parte izquierda. A la derecha no, para generar el relieve. Y por último, la ventana que va detrás, nos conviene mucho haber hecho la forma del cubo para poder saber observar dónde quedaría la ventana trasera, que es muy similar a la ventana del parabrisas. Aquí está la parte superior. Observen dónde quedó el cubo, la transparencia del cubo, y hagan la ventana en la parte de atrás, que se alcance a ver una parte entre las ventanas laterales bastante completa. Ahí está la ventanita de atrás. Lo mismo con línea doble. Aquí hay una goma al interior, como que por fuera está una vista de aluminio metálica y por dentro es una goma oscura que sujeta el vidrio de la estructura del auto. Ahí está la ventana de atrás. Si le quieren poner chofer, bien. Y si no, vamos a dibujar únicamente el volante y los asientos. Aquí le voy a poner el volante. Este bocho tiene el volante del otro lado. Fíjense que todos los que hemos hecho, todos los dibujos tienen el volante de este lado. Son japoneses, ¿no? Bueno, el Volkswagen es alemán, pero a lo mejor su versión japonesa tiene el volante del otro lado. Los asientos, aquí traten de calcular y observar ahí que casi no se ve. Creo que esa parte, no sé si es el asiento o el hombro del conductor, pero estaría más o menos en la misma posición de los hombros. Asiento del otro asiento creo que no se vería. Y para simplificarlo, todo el resto, excepto los huecos de las ventanas, hay que sombrear un poco. Lo achuramos, toda esta parte la podemos rellenar. No un relleno sólido, solamente en línea diagonal, separadita, en achurado tradicional, para simular que toda esta parte al momento de darle color va a llevar sombra. Todo el volante también. Del otro lado, la parte del techo o el cielo del auto. Y listo, sería la parte interna. Tiene ahí estas partes del cinturón de seguridad. En la parte de arriba tiene como unos sujetadores. Si se los quieren agregar, es para que, pues sí, las personas se puedan sujetar aquí cuando hay así muchos movimientos bruscos. Y aquí hay un cinturón de seguridad. Esos ya son opcionales si se los quieren agregar bien, pero sí creo que es importante ponerlos, si no, imagínense, si choca y no llevaba cinturón. no tenían, no le dibujan el cinturón, eso está prohibido, muchachos. Bien, ahora los soportes en la parte derecha. Aquí le voy a agregar el soporte al exterior y la parte de arriba. Si observamos, tiene la figura como caparazón de tortuguita. Como tal, muchachos, el bochito, el Volkswagen, está referenciado o está inspirado en un escarabajo. Me imagino que muchos sabrán este detalle o este dato. De tal manera que la forma del auto tiene una estructura bastante similar a este insecto. Y en la parte de arriba, en lugar de cuadrado, tiene esta figura como de caparazón.
dibujamos la parte superior. Si le quieren poner la parrilla del maletero, perfecto. Si no, así está bien, sin problema. Si no quieren viajar así sin el maletero, está perfecto. No hay ningún problema si lo simplifican o si le quieren agregar más cosas, pues también. Lo que sí es importante colocar son las sombras. Aquí hay una sombra al frente entre el techo y la ventana del parabrisas, y toda la parte superior pues le voy a mapear así una lucecita arriba. Bien, ahí ya tenemos la estructura general. Ahora, antes de las puertas, creo que nos conviene primero dibujar las llantas, luego la puerta y las llantas traseras, en ese orden. Para las llantas, muchachos, necesitamos construir un cilindro muy similar a, si recuerdan en algún momento ya hayan visto la caricatura de los Picapiedra, el tronco móvil tenía las dos llantas delanteras con un tronco de extremo a extremo, de lado a lado, y las llantas traseras también con otro tronco completo de extremo a extremo. Esa referencia nos puede ayudar mucho para poder colocar correctamente el cilindro completito primero de las llantas. En lugar de dibujar cada llanta por individual, vamos a colocar por favor primero una forma cilíndrica que pase de extremo a extremo. Voy a colocar la primera cara del cilindro y no le voy a dar grosor a la llanta todavía. Voy a tratar de alinear esta llanta con el otro lado del auto. Coloco esa cara del cilindro, la alineo del otro lado, y la parte de abajo de la polvera voy a tratar de completar o simulando la otra cara del tronco. Bien, la otra cara del cilindro. Y la referencia del tronco móvil es esta, no una sola pieza que pase de lado a lado, que después se tendría que partir para poder hacer la división de cada llanta. Pueden hacer la llanta delgadita, pueden hacer la llanta gruesa, pueden hacer la llanta fuera de la polvera, que también como esta, con la referencia de acá, pueden hacer la llanta más grande, más pequeña, más hacia adentro de la polvera, como ustedes prefieran. Voy a darle el grosor, le voy a dar un poquito la llanta más ancha, tantito más ancha, para que se vea un poco más deportivo. Las llantas deportivas son más anchas de las normales, ¿no? De los autos que no tienen este diseño deportivo. Es para mejor agarre o estabilidad. Del otro lado, de igual manera, hacemos la parte interna, la cara interna de la llanta. Aquí sí tendríamos que dibujarla como una letra U, con el mismo grosor y perspectiva, y las dos alineadas, ¿no? Para que queden a la misma altura, mismo tamaño, misma posición. Bien. Ahora me voy con la llanta de su llanta izquierda, la llanta que está debajo de la polvera, la que está más incompleta. Y esta va a ser mucho más sencillo porque podemos sombrear la cara interna, que esa no tiene detalle, pero la cara plana, la parte de abajo, tiene una ligera texturización, una ligera textura con esta rugosidad que apenas se alcanza a ver, pero si lo quieren marcar un poquito más, podemos hacer esa textura y va a tener un aspecto mucho más interesante. Bueno, eso si lo quieren hacer, ¿no? No es obligatorio, pero pueden jugar con texturas, con líneas, incluso con como tipo escamas. Hasta ahí lo voy a dejar. Pueden ser incluso llantas lisas también, de esas llantas igual de las llantas de carreras para suelo seco, que tienen líneas así en la misma posición de la llanta.
Bien, de esa manera. En la otra llanta igual, elijan la llanta que quieran. Puede ser una llanta lisa como las de Akira Toriyama. Miren, aquí las de Akira Toriyama están así con líneas acorde a la forma de la llanta. Ahí en este no se ve. Pero pueden hacer esto. Igual la misma formación de la llanta. O ponerle esa textura rugosa, pero solamente se vería en el lateral. Ahora, algo muy importante, la tapa o las tapas, porque aquí se ven en las dos llantas laterales, me acerco un poco, tiene una especie de relieve, una tapa como tal, que aquí debemos tener mucho cuidado. Primero hay que limpiar de preferencia lo que va a quedar dentro de esa llanta. Y vamos a tener que definir primero el centro. Y defino, aclaro nuevamente la forma de la llanta. Para definir el centro, muchachos, si han estado en algunas otras clases, han de recordar, y los que no, vamos a intentar hacerlo. Para poder diseñar el centro se divide vertical y horizontal, justo en el centro. Vertical y horizontal. Aquí la línea horizontal la pongo acorde a la perspectiva del auto. Vertical y horizontal. Bien, y con eso encontramos el punto del eje. Pero este eje no se va a respetar, tiene un relieve hacia afuera, pero ese es importante para hacer la circunferencia interna del rin o la circunferencia de la llanta al interior. A la par de la llanta, de la parte externa del círculo u óvalo exterior, voy a dibujar la silueta del rin en el grosor que le quieran dar. Paralelo a la llanta. Esa es la silueta del rin. Luego tiene un bajo relieve, muchachos, una forma del rin hacia adentro como un plato que debe llevar aquí al interior una línea doble, que debería llevar sombra, pero todavía no le voy a poner la sombra hasta colocarle la tapa. Aquí en el centro tendríamos que posicionar una tapa. Si la quieren hacer del mismo tamaño y si no, puede ser así como más pequeña. Una tapita que tenga relieve y que adapte también a la forma aquí del ring, como un botón. Y para que no se nos pierda esa forma del botón o de la tapa, les recomiendo hacer también el mapeo de la luz y de la sombra. Y una línea, sombrita del otro lado. Ahí está, ese mapeo de luz y de sombra hace que se vea el relieve hacia afuera. Ok, Ramsey, no te preocupes si vi que te saliste y que regresaste. Espero que no se haya perdido mucho. Ahora, ya que tenemos aquí la tapa, ya podemos sombrear la parte interna del rin. Este lado únicamente visible. Y le podemos, si observan, ahí tiene algunos orificios aquí en el rin, que los voy a hacer un poquito más notorios, como círculos ahí en la tapita. Bien, ese mismo diseño hay que aplicarlo en la otra llanta de atrás, pero la ventaja es que la llanta trasera tiene ligero, un poquito de menos detalle. Por estar en la parte de atrás, normalmente entre más lejano un elemento, se dibuja con menos detalle. Así que vamos a intentar hacerlo, pero para poder lograr que quede en la posición y diseño correcto, tenemos que alinear con líneas guía
la base y la altura de la llanta. Para esto voy a hacer con un bicolor. En la perspectiva del cubo, muchachos, aquí le voy a alargar la línea, la base del cubo. Esa es la base del cubo, ¿no? Esa sería la línea, puede ser del centro de la llanta, ¿no? Aproximadamente. Ahora, en esa misma perspectiva, incluso aquí en la ventana, en la base de la ventana también, miren, tiene alineado hacia la parte de atrás. Si se fijan, reduce un poquito el espacio. La base de la llanta y la altura de la llanta tienen que estar en la misma perspectiva. Voy a colocar una línea en la parte superior de la llanta, incluso de la polvera también me va a ayudar mucho. Aquí la parte superior de la llanta y la base de la llanta en la misma perspectiva. Como va más lejano, se reduce el tamaño. Bien. Entre más lejano se reduce. Ahí tenemos ya la base del auto, la base de la llanta, la parte superior de la llanta, la altura de las puertas, y con eso ya podemos definir todo el resto del auto en el lateral. Colocamos primero, mencionaba primero las puertas, porque vamos de delante hacia atrás. Pero antes, aquí en el interior del guardafango o de la salpicadera, nos conviene rellenar o sombrear. Ahora viene la puerta. Únicamente es una puerta que tiene el largo hasta donde llegue el soporte aquí de la ventana. Tiene un pequeño relieve hacia afuera con luz y una vista, ¿no? Como de aluminio. Se le quieren agregar, que toca hasta el espejo lateral. Aquí esta vistita de aluminio termina donde está la parte final de la ventana trasera. Se me abro la ventana por acá y quiero darle un poquito de zoom aquí. Voy a reducir un poquito a este para que me dé más espacio. Concentrarnos en la parte de atrás. Bien, ahora en la parte de atrás colocamos la ventana y debajo de la ventana el término de la puerta. Perdón, aquí va la puerta. Podemos posicionar de una vez la manija con el bajo relieve, el hundimiento aquí de la manija para que quepa la mano justamente en vertical. La puerta sube entre la ventana y el espejo lateral. Aquí el perfil de la puerta, ¿no? Ahora, en la base, muchachos, aquí termina con la polvera trasera. Aquí se alinea, pero en la base tiene un pequeño escalón que podemos darle un relieve curvo hacia afuera y hacia abajo. Aquí se adapta justo a la polvera también, frontal. Ese es un pequeño escalón que va hacia la puerta. Y ese relieve del escalón nos ayuda para el grosor de la polvera que va hacia atrás. Ahora ya tenemos la altura de las llantas, tanto de la llanta como de la polvera trasera. Podemos acercarnos mucho a la línea, definir la polvera trasera, el alto. Ahí está el arco de la polvera. Y dentro la llanta a la misma altura que hicimos la delantera. Y ya tenemos la base. Misma posición, misma estructura, mismo diseño, aunque un poco más simple por estar más lejano. Ahí está la circunferencia. Del otro lado, si tienen oportunidad y le dio espacio para dibujar para el suelo,
se alcanza a ver un poco, dependiendo su dibujo, se alcanza a ver un poco la llanta del otro lado, la llanta trasera que no se alcanza a ver completa. Se pudiera ver la base. Esto depende si su dibujo le dio un poquito de espacio en la base y si la placa o la estructura tubular no fue tan grande. En mi caso creo que le hice muy grande, que no me dio espacio, no me va a dar espacio para dibujarle la llanta que va del otro lado. Así que me concentro nada más en esta. Incluso le voy a poner la llanta más gruesa, esta llanta trasera, mucho más, se vea más exagerada. Bien, y lo mismo, coloco las líneas. Ubico el centro de la llanta con una línea vertical y horizontal. Marco el punto del ombliguillo de la llanta. La circunferencia del rin, que es exactamente lo mismo que hicimos en la llanta delantera. Aquí repetimos el proceso. El bajo relieve hacia adentro. La tapa como un botón. Parece un ovni. Y el brillo arriba, la sombra debajo. La sombra en el bajo relieve. Y un poquito el detalle mínimo, tal vez de los orificios del rin. Y una vez teniendo la llanta completo, el resto de la pólvora lo sombreo y termino el volumen pegado a la estructura del cubo. Aquí me falta nada más bajar la línea del techo. El relieve, la base lateral y la pólvora. Y listo. Tenemos, bueno, falta nada más las luces en la parte de arriba. Aquí le pongo una luz, una sombrita por debajo. Y la puerta pues sería todo sombra. Y ahí tenemos el diseño ya del auto, que le voy a dar un poquito más de anchura en esta parte porque siento que me quedó muy al frente. Solamente en esta zona de la tapa voy a darle un poquito más de distancia hacia el lateral. Estructura tubular. También un poquito más hacia afuera. Me quedó un poco plano esta parte. Y listo, ya se equilibran. Y bien. Una vez teniendo el diseño del auto, vamos a pasar con el color. En la parte del color, muchachos, hay que definir muy bien primero la sombra. Estructuramos primero la sombra. Si alguien quiere compartirnos ahí sus dibujos o el avance del dibujo, lo puede ir mostrando. Antes de pasar a el color. Vamos a ver el tuyo, Gabriel, si lo quieres compartir. Por acá también Priscila, Roxana, Sevis. Si gustan compartirlo antes de pasar al color. Se me hace que voy a mover un poquito más la placa, ¿no? Quedó muy a la izquierda. Esta parte. Si a ustedes les quedó bien. Y si no, pues lo modificamos. Miren, les comparto el de Roxana. Aquí está el de Roxana, muy bien. Con el gatillo. Muy bien, muchas gracias. Aquí está el de Gabriel. Perfecto, muchas gracias. Mientras lo van terminando, le voy a ajustar aquí esta parte de la placa que me quedó un poco
a la izquierda. Voy a agregar tantita mayor distancia hacia la derecha. Igual, mismos pasos, mismo todo. Correría ligeramente la estructura tubular, el soporte vertical, la estructura tubular, igual la sombra de la defensa, y el foco también hay que moverlo alineadito. Bien alineado, lo modifico un poco para que quede más a la derecha. Ahí está, creo que ya quedó más equilibrado. La textura del foco, la luz, el mapeo cónico, y el volumen de la polvera. Me falta la llanta, que también va a correrse tantito para la derecha. Ahí está, mucho mejor. Sombrio la cara interna y la base de la llanta. Ahí está. Les comparto el de Cevics. Qué bonito bocho, muy bien. El CEP-24. Muy bien. Si alguien quiere ponerle ahí su fecha de nacimiento también, ¿cómo no? O un año en especial, ¿no? Yo le voy a poner aquí. Es más, lo voy a dejar libre así para ponerle mi firma ahí. Lo voy a dejar vacío y al final le voy a poner la firma. Déjenme ajusto este que quedó un poquito más alto. Bien, ahora vámonos con el detalle en el color. Le faltó una antenita aquí si alguien se le quiere agregar. Vámonos al detalle del color, muchachos. Elijan muy bien la combinación de los colores. Quiero que pongan mucha atención en esto. Para el color primero elegimos un marcador, de preferencia, si tienes marcadores de sombra. Si quieren hacerlo al mismo color utilizando verdes, elijan un verde entre mediano y oscuro, que quede más o menos al 70-75% de intensidad, que sea la sombra, que no sea ni muy negro ni tampoco un tono claro, de preferencia no claro, que sea un tono de mediano a sombra. Bien, solo vamos a comenzar con una capa de sombra. La segunda capa de color, mientras voy limpiando, por favor, también pueden ir limpiando. Recuerden que si no lo limpiamos, el polvito del grafito, el exceso de polvo puede tapar la punta de esponja de nuestros marcadores. Limpio un poquito. Primer paso para el color: un marcador de sombra. Enseguida, con las acuarelas, voy a preparar un tono verde transparente para la capa de tono claro. Y con esa misma mezcla de acuarela voy a dar una segunda capa para generar un tono mediano entre el primer tono transparente de acuarela y el marcador de sombra. Espero que se vaya entendiendo. Voy a probar aquí en mi hojita. Miren, este color de verde me gusta. Es como un verde alien, este verdecito, y es de mediano a oscuro. Está padrísimo para la sombra.
Así que con un solo marcador me voy a concentrar y vamos a intentar hacer toda la definición del auto, pero únicamente con la sombra. Después, repito, viene la primera capa de acuarela. Así que vámonos en este orden y comenzamos observando la referencia. Aquí voy a acercar un poquito más. Observen muy bien la referencia. Vean dónde están ubicadas las sombras. Ya mapeamos algunas. Todo lo demás déjenlo vacío. Voy a comenzar de atrás hacia adelante. Por ejemplo, en la parte de la polvera, todo esto lo voy a poner con sombra. Por favor, dejen muchos espacios huecos, muchos espacios en blanco. Es muy importante para que la siguiente capa de acuarela se pueda colocar con transparencia todos esos espacios vacíos. Es relativamente poco, o bueno, no tanto, es como un trabajo casi al 50% de la sombra. La transparencia de la primera capa de acuarela va a ser el otro 50%. Y todo lo demás van a ser con muy poca cantidad de trabajo y de color. Aquí la puerta tiene una mitad de sombra y una mitad de tonito mediano. Aquí voy a marcar una silueta que la parte de arriba es la que tiene más sombra. Bien, esa parte la voy a poner con sombra. Detrás de la ventana. Aquí me faltó un relieve que tiene en la parte superior de la ventana. La base de las ventanas, el soporte también tiene un poquito de sombra. Normalmente la base de la ventana delantera. Trato de no tocar el espejo lateral. En la parte de arriba hay mucha más luz que sombra. La sombra se concentraría únicamente en el soporte del parabrisas y en la parte superior. Solo aquí, en las orillitas del soporte también. En la base del parabrisas, aquí lleva la mayoría de sombra. ¿Saben qué me faltó dibujar, muchachos? Antes de que se nos olvide los limpiaparabrisas. Luego siempre me pasa que se me olvidan. Bueno, es muy frecuente que se me olviden dibujarlos, así que por favor, luego se va a ver raro. Se va a ver, si no lo dibujamos, se va a ver como si fuera la parte de atrás. Bien, ahí están los limpiaparabrisas. Ahora sí, continúo con la sombra. La parte superior de la tapa, donde marcamos el mapeo. No se preocupen, repito, por la exactitud, muchachos. También al momento de ir dándole color, la primera capa que estamos agregando de sombra no es el resultado definitivo de todo el color. Es apenas una pequeña parte, ¿no? Ni siquiera es el 50% de todo el trabajo de color. Así que traten de divertirse al momento de ir colocando y no se preocupen si queda un poquito chueco el trazo, porque ni siquiera, aunque las formas para los que me mostraron ya las tienen correctas, el mapeo de la sombra y de la luz es muy aleatorio. No tiene que ser así un trazo súper derechito.
¿no? Traten de jugar mucho con las figuras. Encuentren ahí la posición correcta de la punta de su marcador. Antes, perdónenme, voy a mover tantito aquí el centro de la tapa porque como moví todo, ya me quedó un poquito desfasado. Entonces, voy a moverlo también hacia la derecha. Ahí está. Ya está más equilibrado. Continúo con las sombritas. Justamente iba a colocar la sombra en el centro. Y si no la corrijo, se va a ver rara. Listo, ahí está el frente. Voy con la polvera más completa que se ve a mi izquierda, colocando las sombras. Esto nos permite también, muchachos, el posicionar primero las sombras con marcador. Una de las ventajas es que cuando pongamos enseguida la acuarela, esta sombra de marcador no se va a borrar, no se va a afectar en nada. En algunas ocasiones, cuando hacemos, por ejemplo, todo con acuarela o con una sola técnica, como que se va diluyendo, difuminando, despintando. Si hubiéramos puesto las sombras con acuarela y luego le ponemos una capa de acuarela transparente o más clara, de tono claro, la capa de sombra se despintaría. Ahí lo conveniente si lo hacen únicamente con acuarela sería empezar desde un tono claro, mediano y al final la sombra. Pero cuidando que no se despinte ninguna capa, dejando secar entre una capa y otra. Le faltó el foquito. Con las sombras en esta parte, al interior y en la base, que aquí no lo mencioné, nada más creo que lo dibujé y no les dije la base del auto y otra parte todavía de la carrocería. Y listo, creo que es todo. Ahora, esa sería la capa de sombra. Sigue la capa de acuarela y vamos a preparar, repito, una mezcla muy clara para hacer el contraste entre la sombra y la luz, la parte más iluminada. Y enseguida con la misma mezcla de acuarela hacemos una segunda capa, si le quieren poner más color y menos agua, para darle un tono intermedio entre esta sombra y la primera capa de acuarela. Espero me esté explicando. Voy a continuar ahora con la mezcla de acuarela. Voy a tratar de igualar. Si tienen una acuarela que tenga un color ya similar, pues simplemente le van poniendo agua. Si no, hay que hacer una mezcla lo más parecido posible, dependiendo del color que haya seleccionado. Voy a preparar un tonito verde. Me imagino que, o muy posiblemente, tengan un tono verde, ¿no? Voy a limpiar un pocito del rodete porque está muy sucio. Está muy manchado. Tengo un vasito todo manchado de pintura, pero creo que todavía funciona. Aquí tengo un verde, miren, este verde creo que es perfecto. Lo
voy a dejar con este verdecito. O bueno, le voy a poner una pizca de amarillo para hacerlo más verde amarillento, pero poquito. Este verde, un poquito de agua y suficiente mezcla. Traten de calcular la cantidad de color que van a necesitar para para cubrir toda la primera capa. Y vayan haciendo también pruebas de color en una hojita aparte. Esta es mi hoja. Miren, esa transparencia es la que necesitamos. Tiene que ser muy transparente. En tonalidad como en un 10, 15, 20%. ¿Sí? De color. Una vez teniendo ya la mezcla o el color ya preparado, voy a ir colocando con muchísimo cuidado, por favor, sin saturar. Voy a colocar la capa. Creo que está muy intensa. Le pongo unas 2 gotitas más de agua. Ahí está mejor. Pueden dejarle algunos espacios vacíos si quieren hacer que la luz se vea muy intensa con blanco. Si no, si su mezcla está suficientemente transparente, vamos cubriendo todo. Tengan mucho cuidado con las vistas de aluminio metálicas, porque esos son con otro color. Miren, aquí en la parte superior, por ejemplo, voy a cubrir algunas partes y otras las voy a dejar en blanquito, al menos aquí en la parte de arriba, más donde le pega mayor cantidad de color. El soporte, el lateral, la puerta, con suficiente transparencia, la polvera delantera. Si se pasan un poquito de la línea, no importa, no se preocupen, pero traten de separar los espacios lo mejor posible. Todo el cofre. Tomen en cuenta que la acuarela cuando se seca se transparenta un poco más. Está en la parte delantera. Cofre del otro lado. Está ahí, creo que es todo. Ahora hay que esperar a que se seque un poquito, pero mientras esperamos que se seque, porque puede ser muy rápido y no le damos tiempo de secado, voy a colocarle los grises de los rines, de la defensa, del espejo retrovisor, de los espejos laterales, mientras dejo secar. Para los grises voy a utilizar marcador. De preferencia, si tienen marcador grises, úsenlos en el punto fino. Me imagino que todos tienen algún marcador grisecito con punto fino o punta cuadrada que podamos inclinar para encontrar una línea delgadita. Más o menos como al 50% de gris vamos a utilizar para la primera capa de sombra. De hecho, tiene también dos colores de grises, uno más claro que otro. Voy a iniciar, miren, por ejemplo, este gris, yo voy a utilizar uno al 50%. Ay, creo que está muy oscuro, no, perdón. Al 30% mejor.
30 está mejor. Voy a empezar a sombrear toda la parte metálica, dejando algunos espacios vacíos para la luz más intensa, porque aquí sí tiene mucha luz y reflejos con espacios en blanco, zonas en blanco. Ahí están las tapas del rey. Voy manchando, incluso también con mucho cuidado de no tocar las capas de acuarela, las orillitas, los marcos de las ventanas, el espejo retrovisor manchadito nada más, el espejo lateral de el lado derecho, izquierdo, los focos. Los focos tienen también un tonito amarillito. Ahorita guarden y visualicen el color. Al interior creo que también me convendría colocar un poco sobre las ventanas un gris. Esta primera capa de gris, ahorita le voy sumando más colores. Pero creo que es conveniente ir sumándole esta capita de gris al interior. También incluso, de hecho, en la mayoría, si tienes gris muy clarito en todo, porque como las ventanas están arriba, se hacen como desenfocadas y grisáceas. Con los soportes de la estructura tubular, la gran mayoría la voy a poner con este gris clarito. Traten de manchar un poquito. Vamos a ir rescatando, aunque no estamos ocultando nada del lápiz, todavía sigue viendo mucho, pero con la tinta, con el entintado del estilógrafo o del pentel, si lo quieren hacer con el pentel, se va a rescatar muchísimo del dibujo. Miren, ahí es un gris al 30%. Voy a poner un gris al 50%, el que quería utilizar ahorita, pero se me hizo muy oscuro. Ese sería para la segunda capa de sombra de los grises. Y mientras estoy esperando a que se seque la primera capa de acuarela para agregarle la segunda con el mismo color. Voy a comenzar desde la ventanita, el interior del auto. Va a tener una primera capa. Esta capa se le llaman los flats. Los flats es la capa de color plano, se le llaman, antes de definirlo con tinta o la técnica del entintado. Así que es muy normal y muy común pensar que sentimos como que se va ocultando o perdiendo nuestro dibujo. Mientras se siga observando, no te preocupes, porque ahorita con el entintado se va a rescatar muchísimo, va a quedar muy padre. Pero sí, tengan confianza en el proceso. Ahorita les voy a mostrar lo que hicimos el día de ayer y el lunes. El lunes hicimos un auto tipo Jeep, todo terreno, así todo cubierto de tierra. Y el día de ayer hicimos un Mustang color naranja, padrísimo. Me tocaba hacer el día de hoy un Volkswagen. ¿Alguien ya había dibujado algún Volkswagen?
Tal vez sí, quién sabe, no sé, es uno de los más comunes, de los más populares. Coloco la sombrita del espejo retrovisor, o de, perdón, del lateral, o del retrovisor de una vez. La sombrita de el otro lateral. Va tomando forma, ¿no? Va tomando definición. Al interior del foco, con muchísimo cuidado, con esa sombra más gris, más oscura, como si lo estuviéramos entintando. Y observando también las líneas dobles que hicimos en la estructura de los focos, tratando de delinear lo más delgadito posible y que se noten las dos líneas, ¿no? Las dos circunferencias. El soporte tubular también hay que tener muchísima precaución de atinarle a cada elemento y que se logren distinguir. Se van a desaparecer tantito algunos detalles del dibujo, pero pongan mucho detalle a la observación y ahí los van a seguir observando. Tubular en la parte de abajo. Aquí ya se define padrísimo este soporte tubular con el gris. La placa solamente la voy a contornear y lo voy a dejar libre para la firma. Voy a dejar un marquito también. Marquito aquí doble. Toda la defensa, la mitad de la defensa en la parte de abajo, donde lleva la mayor cantidad de sombra, casi a la mitad. Toda la mitad. Y antes de pasar a lo siguiente, se me hace que también vamos a tratar de... me faltan los reines. Con esa segunda capa de gris. Quede bien definida las sombritas. Los orificios de la tapa. Y nada más todo. Me faltan nada más. Voy a tratar de dar una sombrita donde iría la luz, un poquito la luz sobre la llanta. Un poquito de gris. En la llanta delantera, con muchísimo cuidado voy detectando dónde deberían estar las sombras. La tapa que parece como botón, los orificios del rin donde se colocan los birlos, esos tornillotes son para sujetar la llanta al eje. Y del otro lado, pues bueno, la llanta tal vez no tendría mucha sombra, si acaso un poquito el detalle. Ahí está. Ahora, observen, voy a colocar la segunda capa de gris, perdón, la segunda capa de verde. Aquí ya tengo, me faltó aquí nada más el escalón. Aquí ya tengo las dos capas de grises. El blanco sería como la primera capa en la parte gris, como la iluminación más intensa. Gris mediano, gris oscuro. Y hay tres capas. Para la verde me falta nada más una capa adicional para el tono mediano. Ya tengo la capa de sombra, la capa de luz. Con la misma mezcla, y sirve que se secó un poquito para que el agua fuera menos o sea menos. Y le voy a agregar la segunda capa. Aquí voy a tomar
nuevamente pintura. Es la misma mezcla, me sobró suficiente. Y como ya esos minutos que pasaron hicieron que se secara un poquito, cuando la coloco, le voy a hacer una prueba tantito acá, se va a ver un poquito más intensa. Automáticamente también, como es una segunda capa, se van a sumar la primera y la segunda y van a hacer un efecto también naturalmente más oscuro. Así que los dos factores nos convienen dejar secar un poquito la mezcla y dejar que se seque la primera capa para que se sumen ambas. Y voy a observar los tonos intermedios entre la primera y segunda capa. Voy a tratar de, con muchísima observación, voy a ir primero, voy a colocar aquí. Me lo enfoco, no, está bien enfocado. No, sí, sí está bien enfocado. Entre la primera y la segunda capa voy a tratar de hacer una unión. Vean, aquí por ejemplo, empiezo de arriba hacia abajo. Donde sé que hay mucha luz, allá no lo voy a tocar. Aquí pongo una capa intermedia entre la primera y la segunda. Dejo ahí caer un poquito de tinta para que se haga más intenso el color. En la polvera trasera, aquí también hago una segunda capa entre la primera y la segunda, en la tono claro y el tono de sombra. Ahí, y dejo que se seque. En la puerta hay un tono también intermedio. Voy calculando, observando, definiendo. Aquí por ejemplo en el cofre delantero también. Se fijan, está en la parte de arriba mucha sombra, luego hay una luz y luego un tono mediano. Aquí es donde voy a colocar. Y este lo voy a hacer mucho más dibujadito. Aquí va un tono medio. No sé si ya logran en su práctica de dibujo. Hay quienes ya logran detectar todos estos tipos de cambios de color cuando son tonos claros, medianos, oscuros. Y ya tienen esa facilidad para ubicar y posicionar los colores según sea su imagen de referencia. Y eso lo van a conseguir poco a poquito con la práctica. Le voy a dar también un tonito mediano. Ahorita que se va secando, miren, aquí ya se va absorbiendo y se va haciendo un mapita padrísimo de la acuarela. Es algo que me encanta. Cuando se va secando la capa, deja una mancha, un mapita bastante padre. Y listo, ahí está. Ahora, mientras voy dejando secar, voy a colocar creo que hay antes de colocar el negro, tiene un tono de gris muy oscuro en las llantas, antes del color negro. Incluso también en la sombra de la defensa, la parte metálica, tiene algunas partes de gris muy oscuro, casi negro, antes de ponerle el toque final de la tinta. Voy a utilizar un gris al 80%. Y en este puede ser un número 8, un 80% de gris, casi negro, se va a ver casi negro. Pero cuando pongamos en la tinta negra directa, se va a notar la diferencia. Aparte hay que tomar en cuenta también que los marcadores, al igual que la acuarela, cuando se secan, se transparentan un poquito. Voy a comenzar con mucho cuidado, sin tocar. Ahorita van a ver el proceso como se va a ir secando. Por ejemplo, aquí quiero que observen muy bien el tono claro, que aquí quedó libre, el tono mediano que acabo de poner y la sombra, que se van a ver las tres diferencias.
Voy a trabajar primero al interior de la cabina. Repito, es casi negro. Un grisecito al 80% aproximadamente, que va a ser una función de casi entintado. Tengan mucho cuidado, no vayan a tocar la parte de acuarela que se está secando. Pero hay algunas sombras bastante oscuras que no nos conviene poner directo con negro, sino de preferencia en un tono antes con un gris muy oscuro. Bien, aquí por ejemplo en el relieve arriba de las ventanas laterales hay una sombra muy intensa que el verde oscuro ya no nos funciona, sería un gris que se combine con ese verde oscuro y casi se vería, repito, como un entintado. Regreso al interior de la cabina. Prácticamente es la sombra debajo del marco de la ventana. La parte de goma que les comentaba, que la goma no es negra, pero sí tiene un aspecto bastante oscuro. Y en las partes donde ya se secó la acuarela, pues ahí con toda confianza vayan agregando este grisecillo. En los limpiaparabrisas también lleva este negro, gris oscuro, perdón. Soportes al interior, debajo del volante. Ahí está. Ahora me voy hacia la parte externa, aquí en el cofre, la orillita del cofre. Mucho cuidado que no dibujar en donde uno se seca. Está este gris. Del otro lado, poquito se alcanza a ver un gris. La base de los espejos laterales tiene un poquito de definición, un poco de sombra. De hecho, hasta si les agrada cómo se ve, ya esto lo pudieron dejar como el entintado. Aunque sí les recomiendo definir, sobre todo en las llantas, es donde más se va a notar. Aquí en el guardafango, al interior, este sí me conviene rellenarlo con este tono. Aquí el gris, la parte baja de la llanta. Está la base, sí se la voy a dejar con negro al final. Interior del guardafango. La sombra del rin. Los orificios de los birlos. Y también a la base de la llanta en la cara externa. Primero una capa de gris casi negro.
Me falta una parte en la defensa. Los focos también un poquito en la base. Bien, mientras continuamos que se vaya secando, voy a colocarle los tonitos amarillentos de los focos. Si lo quieren hacer con acuarela, que es transparente, o tienen algún marcador, si se fijan, es como amarillo naranja. Voy a manchar con un poquito de amarillo primero. Si les agrada cómo se ve este amarillo, combinarle un poquito de amarillo con algunas otras manchas naranjitas. Un color que es justamente más amarillo naranja. Casi no se ve. Mejor el naranja, que se combine con el amarillo. Ahí está. Y no se sumen, que se vea uno al lado del otro. O bueno, si se suma, nada más con que se note la combinación. Ahí está. Creo que aquí también tiene algunos manchitos, así naranjitas. Y listo. ¿Se fijan cómo ya secó aquí la capa de tono mediano y se logra ver la diferencia entre el claro, mediano y oscuro? Ahora ya para terminar, no, antes la penúltima capa va a ser ahora de la tinta. Pueden utilizar el Pentel, pueden utilizar el estilógrafo. Cualquiera de los dos es bueno, suficiente para demostrar la definición final y recuperar un poquito el dibujo. Voy a utilizar yo el Pentel y con muchísimo, si utilizan el estilógrafo, traten de esperar a que se seque muy bien. Con el Pentel y el punto fino del Pentel voy no delineando todo, es únicamente las partes de mayor cantidad de sombra, mayor definición. Y si tienes un punto fino, estaría padrísimo hacer las uniones entre una pieza y otra. Aquí la parte interna de la cabina, al igual que el espejo retrovisor, un poquito de la cabina, la base de los limpiaparabrisas. Prácticamente defino con un punto muy fino los espejos laterales. En este casi no hay tanto problema si toca la acuarela que aún no está seca, porque el Pentel en particular es a base de agua y es compatible con acuarela, entonces no hay mucho problema. El que sí puede haber un poco de problema es el estilógrafo, que ese tiene punta de esponja. Y si tocas una parte de acuarela, se puede dañar, mas no va a dejar de funcionar. Con que si agarras un poquito de acuarela con la punta de esponja del estilógrafo, basta con en una hojita de prueba limpiar un poquito, rayar hasta que se le caiga toda la acuarela. Y luego ya continúas, pero sí hay que tomar un poquito de precaución. Bien, ahí está la parte frontal.
falta la línea doble por arriba. Se fijan que casi se parece o se acerca mucho al marcador gris al 80%. Tal vez de manera general o simple se ve muy igual o se ve como si fuera lo mismo. Pero ahorita en la llanta es donde más se va a notar el cambio del gris con el negro. Aquí con el escalón, la base de la puerta, incluso la línea de la puerta. Con el estilógrafo, con la tinta, se va a ver muy bien. Bien, voy con la llantita. Defino el rin. Una parte de los orificios, que aquí se va a empezar a notar la diferencia de el negro, va a empezar a destacar un poquito más sobre la base. Observen. Una vez rellenando todo con negro, se logra notar ahí ya fácilmente la diferencia entre el gris al 80% y la tinta negra, que es una diferencia mínima pero importante para un dibujo y poderlo hacer con varias capas. Noten ahí, se logra ver el tono negro de la tinta contra el gris al 80% y prácticamente es un pequeño degradado. Les comentaba, ahí donde más se nota. Otra llantita. Si también le quieren aumentar la sombra en los huecos del guardafango de las polveras, bien, le metemos mucha más tinta. Creo que me faltó otro tono de gris en la llanta, en las caras externas. También con el estilógrafo, con el Pentel, podemos hacer esto. Miren, mapear la luz, mapear la sombra. En lo particular me gusta mucho cómo se ve el mapeo de luz y de sombra con tinta. Luce mucho, bueno, hay cuestión de gustos, ¿no? Pero siento que luce bastante cuando enmarcas o en tintas una luz y refuerzas una silueta de sombra. Aquí, por ejemplo, voy a hacer eso en esta lucecita sobre la polvera con un punto muy finito, muy finito. Eso a mí me gusta mucho. Voy a hacer lo mismo con la de atrás. Esa definición, ese detalle me llama mucho. Voy con los focos. Y nuevamente se nota la diferencia entre los grises y la definición de tinta negra. Ya son las 10:08, muchachos, ya casi termino. Disculpen que ya me pasé un poquito, pero ya nada más para que quede la grabación y dejarlo totalmente acabado. Me falta nada más definir muy bien el soporte. Marco de la placa y la base del soporte, que aquí también me gusta mucho cómo se delinea o se entinta
el mapita, las luces, y con este delineado obtiene un aspecto más metálico. Eso aquí en el foco también. Esas texturitas me gustan muchísimo. Esos achurados, esos detalles que le dan un toque más ilustrado. Sin dudas hasta este punto, muchachos, nos vamos despidiendo porque ya llegamos a la hora. Espero que les haya gustado. Cuando vayan terminando, vayan definiendo, decidiendo si le hace falta una textura o no de lápices de colores. Es opcional si le quieren dar un acabado con lápices de colores. Del que sí les voy a recomendar mucho, si ya lo tienen con ustedes, es el marcador de pintura acrílica. Si alguno tiene o ya cuenta con algún marcador de pintura acrílica blanca, ese sí de preferencia, y les voy a poner el ejemplo a continuación, hay que utilizarlo para reforzar sobre todo las luces que queramos destacar muchísimo. Híjole, no lo tengo. Ah, perdón, acá está, acá está. Un marcador de tinta blanca. Dime que no quiere salir. Se está escondiendo. Ya lo vi. Bien, miren, este marcador de pintura acrílica blanca nos va a ayudar muchísimo para la definición de las luces. Repito. Perdón. Bien, aquí con muchísimo cuidado, de preferencia en otra hoja, normalmente le sacamos tinta. Y con este, aunque tal vez no se note demasiado, o sí. Ah, se puso en otras ventanas. Vamos, ahí está. Sacamos tinta en otra hoja y por ejemplo aquí en el espejo, el retrovisor, miren, voy a reforzar con blanco, espero que se logre o notar en la parte de arriba si sientes que le faltó mucha luz, aquí le podemos agregar suficiente tinta blanca para iluminar mucho más fuerte. En los rines también le podemos dejar caer la gota para una, puede servir incluso hasta con corrector, pero de preferencia no usen corrector. Mejor es un marcador de pintura acrílica. Aquí los focos también, si le quieren aumentar lucecitas, aquí ya se ve bastante más notorio esta aplicación de blanco. Acá me faltó un poquito la textura. Pero vean, esta definición de tinta blanca con pintura acrílica, con marcador de pintura acrílica, es bastante útil en caso de querer aumentar la luz o corregir algunas zonas donde posiblemente lo cubriste o con sombra o con la primera capa de acuarela que no era necesaria tanta. Y le voy a poner una tinta aquí. Ya más sabemos que se me está acabando la tinta blanca. Ahí está. Bien, aquí le voy a aumentar la lucecita. Por acá también le aumento. Y hace ese efecto más
metálico que en el caso de los autos les conviene muchísimo aumentar este tipo de luces. Y repito, es opcional si le quieren agregar eh, textura con lápices de colores, que no siempre le va, ¿eh? No siempre le va. Por ejemplo, ahorita, ya para retirarnos, les quiero mostrar, miren, aquí esa tinta blanca me encanta, donde se remarcan los brillos. Aquí le voy a aumentar esta línea que no la dejé vacía, estas vistas que me faltaron dejar vacías al inicio, incluso la línea del centro. Voy a sacar tinta afuera. La línea aquí del centro, muchachos. Esta me conviene mucho también que quede blanca, absoluta. Ningún otro marcador te va a dar el efecto de un marcador de pintura acrílica. Hay algunos otros marcadores que no son de pintura acrílica y que son de tinta blanca, pero que tienen mucha opacidad. Tú los pintas y cuando se absorben o se secan, ya se me acabó la tinta. Cuando se absorben o se secan, quedan grises, opacos y se transparenta todo. Vean ahí la diferencia con la tinta blanca. Y así como lo ven en mucha intensidad de iluminación de la tinta blanca, así blanco sólido, así se va a quedar. No se va, cuando se seque, no se va a opacar. Esa es la gran ventaja de utilizar un marcador de pintura acrílica blanca. Espero que les haya gustado, muchachos. Aquí les comparto el de Roxana. Híjole, qué padrísimo. Le falta el entintado, creo, nada más, y está todo listo. Le pusiste, miren, aquí Roxana sí le puso la parrilla, el maletero. Bien, hasta aquí le vamos a dejar, muchachos. Espero que les haya gustado. Firmen ahí su dibujo. Si se le dejaron ahí también el espacio para la firma, yo se lo voy a poner acá. 3, 4, 5. Y nos vemos en la próxima. Ahí está el espacio para la firma. Mi nombre, Alberto Huichín García. Cuídense mucho. Si nos van a acompañar el sábado, pues ahí nos vemos a las 9 o el domingo a las 9:30. Y les comparto antes de irnos aquí el de Gabriel. Padrísimo. ¿En qué momento hacen todos sus dibujos? Aparte de lo que vemos en la clase, le agregan como Roxana también un montón de personajes. Perfecto. Muchísimas gracias, muchachos. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Buenas noches y gracias de verdad por haberme acompañado. Si ya por último creo que nos conviene. Ah, perdón, les iba a mostrar los dibujos de. Perdón, aquí me faltaba gris en la llanta. Ahí está, ya se ve mejor. Pueden agregarle una sombra en el suelo para que no se vea flotando. Y les quiero mostrar lo que hicimos el día de ayer. Que si ya vieron ahí el Instagram, ya subí la foto. Esa es la de hoy. Esa es de la clase de lunes. Que les digo que hicimos un todoterreno. Ese sí le pusimos textura de lápiz de color. Porque como estaba todo manchado, aquí sí le convenía poner esa textura. El día de ayer hicimos este Mustang. Por si alguien lo quiere ver, ahí está la grabación. Igual lo terminamos y todo. Y bueno, pues el día de hoy, Volkswagen. Cuídense mucho, muchachos. Muchas gracias a los que me acompañaron. Gracias, Priscila, Roxana, Gabriel, Sebis, Ramsés. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. Bye, profe.